¿Qué tal de nuevo por aquí, sin mentiras? El presidente del Senado, este es el presidente del Senado, Juan Miguel Gómez creo que se llama, Gómez, acaba de dar unas declaraciones explosivas. Bueno, presidente del Senado de Colombia, porque se están cansando de Iván Duque. Colombia se dio cuenta que si siguen ese camino, los grandes perjudicados han sido todos. Y este presidente del Senado ha dado un bombazo mundial, que luego fue ratificado, y fue confirmado por el presidente de la Asamblea Nacional de acá de Venezuela. Número 1, quieren restablecer relaciones diplomáticas con Venezuela. Número 1. Número 2, quieren restablecer relaciones comerciales con Venezuela. Número 3, quieren efectivamente verificar todo lo que son las empresas en Venezuela y las empresas en Colombia. Acuérdense de Monómero, Duque no las quiere quitar. El Senado se le está levantando a Duque. Le está diciendo, compadre, usted se va dentro de pocos meses. Nosotros tenemos que reactivar la economía y sobre todo en estos últimos 3 meses vamos a abrir la frontera, vamos a ver si llegamos a unos acuerdos rápidos con Venezuela. La está pasando mal Colombia, hasta 7% de desempleo, 7 puntos en el desempleo le ocasiona este cierre de frontera con Venezuela. Vamos a ver lo que dice el presidente del Congreso colombiano y después vamos a ver lo que dice su homólogo aquí en Venezuela. Muy importante, esta es una noticia de carácter mundial, está calientica y nosotros en Sin Mentiras se las estamos trayendo. Adelante. De 7 puntos de desempleo que se podrían superar si se normalizan las relaciones comerciales y diplomáticas con Venezuela. Pero el presidente sí, he escuchado al presidente en algunas posiciones de esta naturaleza. Sin embargo, el día de ayer, por iniciativa del senador Jorge Eliezer Guevara, se planteó una proposición en el Senado de la República en que se pide conformar una comisión de acompañamiento para la normalización de las relaciones diplomáticas, relaciones comerciales y una comisión de seguimiento a las buenas prácticas comerciales entre ambos países. Creo que esto puede ser un avance, tal vez un mensaje importante para la canciller Marta Lucía Ramírez y para el mismo presidente Iván Duque, porque este es un asunto que no tiene ideología política, es un asunto comercial que yo diría es de país. Pero ahora vamos a ver, antes de escuchar las declaraciones de Jorge Rodríguez, estas son los documentos que el Senado colombiano remite a la Asamblea Nacional de Venezuela. Aquí está Juan Diego Gómez y hace la propuesta. Esta es parte pues de el documento administrativo que eleva el Congreso de Colombia. Pero a todo esto hay una respuesta también inmediata de parte de Venezuela. Vamos a ver qué es lo que dice el presidente de la Asamblea de Venezuela. Adelante. A los efectos de cumplir con lo establecido en la carta que he enviado al presidente del Senado de Colombia, hemos convocado sesión para el día de mañana a las 11:30 de la mañana a efectos de discutir la conformación de una comisión de características similares a la que ya fue aprobada el día de ayer por el Congreso de la República de Colombia. Y estamos listos para establecer cualquier tipo de coordinación necesaria con el presidente del Congreso y con la comisión designada a tal fin, a los efectos de cumplir con los 3 elementos contenidos en esa proposición 34. Relaciones diplomáticas y consulares, relaciones comerciales entre ambos países. Hoy hubo una declaración por parte del presidente del Congreso, Juan Diego Gómez, donde señalaba que hasta 7 puntos de desempleo adicional hay en Colombia en razón de la situación de absoluta agresividad por parte del gobierno de Colombia contra Venezuela.
relaciones comerciales y protección de las empresas colombianas en Venezuela y protección de las empresas venezolanas en suelo colombiano. Y en tercer lugar, la verificación y el cumplimiento de estos acuerdos. Ahora, fíjate, esto es muy interesante todo esto porque además hoy está en Colombia nada más y nada menos que el canciller gringo, Tony Blinken. Palabras mayores. Hay mucho por superar, pero este es un paso gigantesco. Porque Duque estará hasta dentro de un año, dentro de pocos meses, él se va. Y queda Colombia y queda Venezuela, queda la parte institucional. Ahora, ustedes saben que Colombia ha sido el ariete para agredir a Venezuela en los últimos 5 años. Ha sido sin lugar a dudas el país que más agresiones le ha lanzado a Venezuela, desde todo punto de vista. Ahora, la línea del gobierno de Venezuela es el diálogo. Dejar a un lado esas agresiones, dejar a un lado el pasado. Yo no estoy de acuerdo, pero si me dicen que en aras de la paz y en aras de mejorar todo lo que tiene que ver el servicio fronterizo y todo lo que tiene que ver la economía de Venezuela, bueno, vamos a darle una oportunidad al diálogo, como quien dice. Y esto representa un duro golpe al gobierno de Duque, que hasta hace pocas horas sigue maniobrando para que no se haya acuerdo en Venezuela de ninguna naturaleza, para que Venezuela no se encamine a la ruta electoral, porque a él le conviene que siga habiendo un clima hostil, un clima ríspido en el país, un clima de confrontación, un clima de pelea de perros, porque esa es su posición violenta, temeraria, su posición genuflexa ante los europeos, los canadienses y los gringos. Pero nosotros vamos a ver cómo esto va traccionando. Esto apenas está comenzando. El juego apenas comienza. Pero es un paso importante que una institución como el Congreso de Colombia le plantea a otra institución como la Asamblea de Venezuela que hay que reunirse para restablecer relaciones comerciales y diplomáticas, no es cualquier cosa. No tenemos ningún tipo de relación con Colombia, rotas por lo que ya todos ustedes conocen desde el año 2018, prácticamente el año en que también los gringos rompimos relaciones con ellos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué me cuentan? ¿Qué me dicen? ¿Ven con buenas perspectivas? ¿Ven con buenos ojos estos acercamientos interinstitucionales entre los dos países? Ya se hicieron en la frontera, eso va marchando. Ahora se está haciendo a nivel ya macro, superior. Dejamos el video hasta aquí para que ustedes manden sus puntos de vista. Muchas gracias y nos vemos pronto.